Bienvenidos a la zona de terror. Los colegios, normalmente llenos de vida y aprendizaje, a menudo esconden un lado oscuro. A lo largo de los años, muchas instituciones han sido escenario de sucesos extraños y relatos inquietantes, desde sombras en los pasillos hasta voces en los baños vacíos. Los colegios se convierten en escenarios de misterios y leyendas que han asustado a generaciones de estudiantes. En esta recopilación exploraremos las historias más escalofriantes que han surgido en esos lugares. ¿Te atreverías a escucharlas? El niño del hospital. Hola zona de terror, soy maestra de primaria en Chiapas y en mi segundo año de servicio me asignaron a enseñar en una escuela que no era muy antigua, pero estaba separada del hospital cercano solo por una pared. Recuerdo que me tocó el sexto grado y mi salón estaba justo frente al campo de fútbol. Cuando mis alumnos salían a educación física, yo solía sentarme debajo de un árbol frente a mi salón para vigilarlos. La primera vez que me ocurrió algo extraño fue mientras vigilaba a los alumnos. De reojo, vi como un niño entraba corriendo a mi salón, y como tenía varios estudiantes perezosos, a los que no les gustaba estar en el sol, pensé que alguno se había regresado al salón a escondidas, así que entré para sacarlo. Pero cuando revisé, no había nadie adentro, aunque algunos libros de cuentos del rincón de lectura estaban tirados por el suelo. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Tiempo después, durante una junta de maestros que se alargó hasta después de las 6 de la tarde, vi a un niño corriendo fuera del salón, por la ventana del otro lado. Esta vez lo vi claramente. Miré a mi compañero y le pregunté si también lo había visto, y me respondió que sí. Sin embargo, otro maestro nos dijo que no había nadie más en la escuela. Poco después, el niño volvió a pasar. Mi compañero le comentó a la directora, pero el maestro más antiguo nos dijo que era inútil buscar porque no íbamos a encontrar a nadie. Según él, era común ver al niño tanto de día como de noche. Nos explicó que esto ocurría desde hace mucho tiempo, aunque nadie sabía por qué. Así pasó un tiempo, hasta que en otra ocasión, cuando me quedé después de clases para revisar exámenes, vi como un niño se asomaba desde atrás de la puerta de mi salón, justo en la esquina que se forma entre la pared y la puerta. Tenía un cabello negro y la piel algo pálida. Lo vi por un segundo, pero se ocultó rápidamente. Me levanté para revisar, pero no había nadie. Regresé a mi asiento pensando que lo había imaginado, pero volvió a ocurrir una segunda y tercera vez. Extrañamente, no tuve miedo. En su lugar, me sentí exasperada. Así que la tercera vez, lo regañé y ya no volvió a molestarme. Sin embargo, mis compañeros, especialmente mi vecino, maestro de sexto, se quejaba que solía aparecer ante ellos, molestándolos como lo hacía conmigo. Desde que salí de aquel lugar, he enseñado en otros sitios y ya no me ha vuelto a ocurrir nada extraño. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Hasta aquí la historia. La novia de la escuela. Buenas noches, zona de terror. Me llamo Pamela y esto me pasó no hace mucho. Por donde vivo, hay una escuela la cual cubre muchos misterios, pues las personas de aquellos años
aún cuentan de muchos sucesos cerca de esta escuela, en la cual también estudié. Mi abuela, de pequeña, me contaba cosas sobre una joven que, según la comunidad, salía en el mismo portón de la escuela llorando. Era una mujer hermosa, de pelo largo y con un vestido de novia, y que todo el que la veía, principalmente los hombres, se enamoraban hasta besarla, y luego veían que solo tenía algodones en la boca. Pasaron los años y, pues me casé y me mudé cerca de la escuela. Yo había olvidado totalmente todo lo que me contaban sobre esa joven, hasta que una noche se escuchaban en la casa un llanto como un sollozo y una voz temblorosa. Desperté y me quedé serena para ver si volvía a escucharlo, y en ese momento tocaron la puerta. Desperté al que era mi esposo en ese entonces. Escucha, tocaron la puerta, debe ser tu hermana. No se levantó, pero yo sí, y cuando la abrí, pues sí, era una muchacha muy linda, de pelo largo y con un vestido. No me dio miedo. Le dije qué hacía tan tarde o a quién buscaba. Le dije eso por la ventana de la casa. No me respondió. Cuando algo me dice que abra la puerta, la abrí y volví a preguntarle, ¿a quién buscas? Me dijo, A mi esposo. en ese momento, mi marido se levantó y también la vio. Le dije, ¿pero cómo se llama tu esposo? No vive aquí. Y ahí fue cuando me dijo, Sí, él vive aquí, ya que hace 40 años nos íbamos a casar y morí el mismo día de mi boda. Y aún lo estoy esperando. y así como apareció, desapareció de la nada. Esa experiencia fue una de las más difíciles que viví. Duré días sin salir, traumatizada. Mi esposo en ese momento se quedó muy frío y sin palabras. En verdad, fue muy difícil. Pero al día siguiente, cuando le contamos a los abuelos de mi esposo lo que había pasado, y él nos confirmó que él era el prometido de esa joven en aquellos años y que ella no llegó porque un carro la atropelló y murió al instante, pero que su espíritu se quedó aquí. La verdad, fue algo muy triste y a la vez traumatizante que no deseo que le pase a nadie. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Hasta aquí la historia. La niña fantasma de la escuela. Hola comunidad de Zona de Terror. Esta historia me la contó mi hija en la escuela donde estudia hace ya algunos meses. Los profesores vieron una niña dirigirse a los baños. Les pareció extraño, ya que no quedaban estudiantes en la escuela. Así que se asomaron para ver si alguien se había quedado, pero al revisar, no encontraron a nadie. Este tipo de eventos se repitió durante semanas. Luego, la profesora de mi hija tuvo una experiencia mucho más directa. Estaba recogiendo sus cosas para salir del colegio cuando vio a alguien pasar corriendo y escuchó claramente los pasos. Al asomarse, no había nadie. En ese momento, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Decidió recoger rápidamente sus pertenencias, cerró el salón y bajó las escaleras. Mientras estaba bajando las escaleras, escuchó la risa de una niña. Cabe recalcar que la profesora era la única persona en la escuela, así que, sin pensarlo dos veces, salió corriendo y cerró la puerta detrás de ella. Según lo que mi hija me contó, esta no es la primera vez que esa niña aparece. Otros estudiantes
También la han visto y le contaron a la profesora, quien luego compartió su experiencia propia. Y hasta aquí el relato. El juego prohibido en el colegio. Hace mucho tiempo, en el colegio de mi hija, había un grupito de amigos. Un día que no llegó el maestro, tuvieron hora libre, así que decidieron jugar. Pero no cualquier juego, sino que decidieron jugar con la tabla de la Ouija. Ya habían empezado a jugar, eran 5 chicas, y ya estaban preguntando cosas cuando de la nada, una de ellas empezó con un comportamiento extraño y de repente cae tendida en el suelo, empieza a temblar y blanquea los ojos. Las otras chicas, asustadas, empezaron a gritar y a pedir ayuda. A la chica la sacaron en ambulancia y la llevaron al médico. Y no encuentra ningún signo de alerta en la salud de la chica. Después de ese incidente, las otras chicas empezaron a tener sucesos muy extraños. Escuchaban voces y en sus casas escuchaban pasos y arañazos en las puertas y debajo de la cama. La chica que convulsionó no volvió a ser la misma. La veían paranoica y decía que la seguían y que veía a un hombre detrás de ella. Ya no dormía bien y, si lo hacía, se levantaba gritando y llorando. Cuando los padres de esta chica preguntaron qué había pasado, las otras le contaron lo que sucedió ese día. No podían creerlo y decidieron buscar ayuda. En ese tiempo, llamaron a un pastor y les dijo que estaba poseída, que había que hacerle una liberación. Cuando el pastor empezó con la oración, la chica empezó a reírse de una manera horrible y a decir cosas en idiomas que no conocían. Se le notaba como su cabeza le salían unas puntas raras, como cuernos. Lo que tenía poseída la chica era un demonio por jugar a la Ouija. La verdad es que, después de lo sucedido y de liberarla, no se supo más de la chica porque no volvió al colegio. La ruleta maldita del colegio. Hola querida comunidad, les dejo un pequeño relato de mi infancia. Mi colegio es de monjitas y toda mi vida fue inculcada en la religión, así que nunca tuve un verdadero temor de las historias de terror. Por eso, no fue raro que temiera ante las historias que mis compañeras me contaban. En mi colegio, había una junta de padres los fines de semana por la tarde, y siempre nos quedábamos unas amigas a esperar a nuestros padres cerca del patio de inicial, donde habían varios juegos. Y como nosotras éramos muy curiosas y juguetonas, nos fascinó ver un juego recién remodelado en ese lugar. Sin dudarlo, nos subimos y empezamos a jugar. Este era una especie de carrusel pequeño, donde se podían hacer girar jalando una palanca o desde afuera. Como yo no soporto los mareos, no aguanté mucho y decidí ya no jugar más. Aproveché el tiempo que quedaba antes de que terminara la reunión para recoger mis cosas de la sala de música, ya que pertenecía a la orquestina y horas antes habíamos tenido un ensayo. Por eso fui sola y confiada. Mientras estaba recogiendo mis cosas, escuché unos gritos. Pensé que alguien se había caído de los juegos y me apresuré a guardar todo. Al ser la mayor del grupo, mi sentido de la responsabilidad me dominó y me importó poco lo que me rodeaba, así que no le hice caso a los pasos que escuché cerca de mí, poniéndome en mi mente 1000 razones que tenían sentido. Sin importarme, salí corriendo para ver quién se había hecho daño, pero grande fue mi sorpresa cuando vi que todas estaban bien. Solo una niña se había bajado
y estaba parada viendo cómo jugaban las demás. Pensé que ella había gritado porque no quería jugar, así que no me importó y seguí mi día como si nada. Al día siguiente, en el recreo, cuando me dirigía nuevamente a jugar con mis amigas, me di cuenta de que habían sacado ese juego, lo cual me sorprendió porque estaba en perfectas condiciones cuando lo vimos por última vez. Le pregunté a una muchacha de grado mayor que cuidaba la zona, ya que siempre se frecuentaban accidentes ahí. Cuando le pregunté específicamente por la ruleta, su cara mostró asombro y terror. Me dijo que me iban a contar la historia por ser la mayor, pero que no le dijera nada más a mis compañeras porque se iban a asustar. Me contó que esa ruleta fue colocada hace 5 años, pero en ese tiempo no habían medidas de seguridad y hubo un accidente muy grave que fue muy sonado en ese mes. Así como el rumor se desvaneció, también la ruleta fue olvidada en un almacén, el cual después de mucho tiempo fue remodelado para servir como sala de música. Al no tener otro lugar para poner el juego, decidieron remodelarlo y usarlo de nuevo en el patio. Pero cuando lo sacaron, se convirtió en el terror de los salones de los grados mayores. Según el rumor, había una niña antisocial y tímida que fue casi obligada a subirse en la ruleta por sus compañeras. Queriendo jugarle una broma, giraron la ruleta demasiado rápido y la dejaron sola. No midieron bien su fuerza y cuando la niña se quiso bajar, perdió el equilibrio y salió disparada contra una grada. Al ver la cantidad de sangre que salió de su cuerpo inerte, se escucharon gritos de horror por todas partes. Lo bueno era que los salones de inicial aún estaban en construcción, así que solo niñas mayores de 10 años lo vieron todo. A pesar de ello, todas quedaron traumadas, incluyendo las profesoras, quienes sacaron a las alumnas y las apartaron del cuerpo y trataron de socorrerla. Luego se supo que la niña murió de camino al hospital. Cuando terminaron de contarme la historia, me asusté muchísimo. Fui a preguntarle a la niña que vi fuera de la ruleta el día anterior y me dijo que alguien la había empujado cuando intentaba salir de la ruleta. Afortunadamente, la ruleta no iba tan rápido y el piso estaba acolchonado con colchonetas, así que solo se llevó un susto. Sin embargo, cuando se volteó para preguntar quién la había empujado, nadie respondió, así que enojada, decidió que ya no jugaría más y se alejó. Al escuchar esto, pude entender lo que estaba ocurriendo y relacionar todos los hechos de ese día. También entendí por qué, cuando los padres de la niña se enteraron de lo sucedido, la secretaria del colegio decidió quitar la ruleta y desaparecerla, para que el trágico accidente de años atrás no volviera a ocurrir. Desde entonces, nunca más me subí a la ruleta, ni fui a la sala de música sola. Agradezco a mi hermana mayor, quien también pertenecía a la orquestina y me acompañaba todas las veces. Y hasta aquí la historia.